En el tutorial de hoy vamos a explicar cómo se realiza la maquetación personalizada de las distintas fichas que componen la HDPU. Para ello nos vamos a ir a una ficha cualquiera de un proyecto, de un planeamiento, y vamos a ver cuál sería el sistema para poder crear una ficha totalmente personalizada a partir de los parámetros de esa ficha. Entramos en la ficha, vemos que tiene una serie de parámetros que están rellenos y tenemos una opción aquí que es maquetar. Esa opción de maquetar lo que nos va a abrir es un formulario que nos va a permitir poder maquetarlo. Aquí vemos ya que esta ficha tiene su maquetación creada y personalizada, y lo que vamos a ver es cómo crear esa personalización nosotros ahora. Para ello vamos a buscar una ficha que no tenga ninguna maquetación. Bien, esta ficha, por ejemplo, sería el mismo tipo, pero en este caso los datos que tenemos no están maquetados. Es decir, vamos a buscar una que tenga un poquito más de datos para que no haga falta, que se pueda ver con mejor claridad lo que estamos haciendo. Bien, vamos a maquetar esta ficha que tiene aquí una serie de datos y vamos a ver cómo podemos nosotros ir maquetándola. Para ello, como hemos dicho antes, vamos a buscar una ficha que vamos a crear. Para eso le damos a maquetar y nos aparece siempre, nos va a aparecer el alcance, la denominación, es decir, lo que sería el nombre, y una descripción. La descripción, eso aparece por defecto ya para lo que sería la creación de la ficha, pero a partir de ahí tenemos que agregar el resto de elementos. ¿Cómo sabemos qué elementos tienen datos? Viendo aquellos que tienen un circulito rojo, serían los que no tienen datos que agregar, y los que no tienen ningún circulito, pues serían los que tendríamos que agregar. Vamos a empezar agregando, por ejemplo, la superficie bruta, y vemos cómo en un lado nos sale lo que sería la edición de texto que podríamos modificar, y por otro lado lo que sería el texto en sí con el parámetro, en este caso un parámetro numérico. Naturalmente nosotros podemos modificar la parte de texto escrita, lo que no podemos modificar son los valores de campo. Para ello tendríamos que entrar en la zona de valor. Podemos naturalmente trabajar con las propiedades, darle un fondo al texto, podemos trabajar con la justificación de textos también, podemos trabajar con lo que serían líneas o elementos de dibujo, en este caso sería una línea. Y así podemos ir introduciendo diferentes elementos. En este caso, por ejemplo, introducimos número de vivienda, que tiene un valor numérico, pero a su vez tiene también un valor de texto. Valor de texto que nosotros podemos desplegar siempre hasta ver la totalidad del elemento, y que podemos incluso modificar sobre la marcha creando dicho texto. Ese texto además se guardaría en la base de datos, con lo cual sería un parámetro más. Vamos a colocar, cuando colocamos un elemento y nos aparece en rojo, eso significa que parte del elemento está fuera, con lo cual es posible que no se visualice el documento. Naturalmente nosotros podemos introducir, coger elementos ya existentes y copiar y pegar, naturalmente, copiar los elementos y pegarlos en la posición para poder desplazarlos y colocarlos. Propiedades, vamos a ponerle el fondo. Vamos viendo cómo vamos configurando el diseño de los elementos que tenemos. Muy importante, cuando nosotros estemos configurando un diseño, en este caso un diseño como este, siempre tienen que estar todos los elementos cargados, es decir, todos los campos se deben de introducir en la maquetación, o si no, dicha maquetación no aparecerá y aparecerá la normal cuando nosotros demos a visualizar. Podemos hacer la prueba, vamos a hacerla ahora. Lo primero es guardar el elemento, vamos a guardar lo que sería la maquetación y volvemos. Y vamos a aceptar. Bien, ya estamos aquí, vamos a ver el nuevo acceso norte, le damos a ver ficha y vemos cómo la ficha nos aparece con la estructura antigua, y si vemos en detalle nos está diciendo que hay datos de la obra
que no están reflejados en la plantilla y que por eso no salen. Tendríamos que introducir estos parámetros para que los datos de la plantilla aparecieran con el nuevo diseño. Vamos entonces a seguir editando la plantilla hasta completarlos. Para eso voy a introducir también otro elemento, en este caso voy a meterle un rectángulo, para que veáis cómo puedo introducir un rectángulo, puedo darle propiedades de la línea, en este caso, del rectángulo, hacerla de otra manera, decirle dónde va. Puedo introducir un color a la línea, en este caso vamos a poner este. Y podemos incluso darle un fondito también si quisiéramos. Vale. Yo además puedo enviar atrás para que los datos se visualicen. Sistema de actuación, lo vamos a cargar también. Lo voy a hacer un poco rápido, sin mucho diseño, para que veáis un poco lo que es el funcionamiento. Y es importante que veáis cómo cuando yo cargo algún elemento, en este caso estas otras determinaciones, que es un elemento de texto que tiene bastante información, puedo desplazarlo, tirar de él, para que se vea completamente el contenido. Muy bien. También puedo cambiarle en un momento dado el tamaño de la letra, si me interesara, aunque no es recomendable, si viera que no cabe. Si veo que no cabe en este caso, como en este caso, puedo eliminarlo, suprimir. En este caso le daríamos al botón de suprimir para eliminarlo y puedo insertar una siguiente página. Para eso le doy a siguiente página y inserto otras determinaciones. De entender que es un valor, que tiene un tamaño, que va a necesitar una página completa. Bien, ahí hemos metido la página completa. Y naturalmente yo los textos los puedo justificar indicándole qué tipo de justificación o posición las quiero. En este caso voy a darle aquí propiedades, fondo, y le voy a dar un fondo a texto. Para pasar de una página a otra simplemente paso a la anterior. Si quisiera borrar esta página, pues le daría a borrar. Paso a la anterior y ahora ya voy a introducir el aprovechamiento, que creo que era el último elemento que me faltaba por meter. Si yo introduzco algún parámetro, como en este caso, que tiene un campo, pero no tiene en este caso ningún dato, no ocurriría nada. Lo único que pasaría es que esa casilla no se rellenaría más que cuando la plantilla se le introduzca el dato. En este caso lo voy a dejar así y vamos a aceptar. Bien. Una vez terminado, siempre hay que guardar los datos, él no te va a permitir pasar. Y vemos que también puedo introducir también yo textos explicativos. Por ejemplo, en este caso voy a introducir un texto para decir que esto es la tabla de cesiones. Texto estático, tabla de cesiones. Y lo voy a poner en el medio, el texto. Para eso cerré eso y le indico que va a ir en el medio. Puedo naturalmente preparar también lo que sería el texto con un color, si quiero, el fondo, o darle un color a lo que sería modificar las fuentes, modificar el texto e incluso, como hemos visto antes, modificar los bordes. Bien. Una vez terminado este proceso, yo voy a volver y voy a guardar, con lo cual ahora ya deberíamos de volver a probar la maquetación y veremos que en vez de no salir como antes porque faltaban elementos, ahora ya sí va a salir. Para eso acepto y voy a abrirla de nuevo. Bien, ahora vemos cómo quedaría ya. He modificado un poco la ficha del diseño inicial que hemos estado viendo y vemos cómo al ver ficha ya lo que me sale es una ficha con una estructura o un diseño diferente al diseño que nosotros tenemos definido, tanto de una como la otra página que hemos determinado. Bien, este diseño se puede elaborar, modificar y trabajar todo lo que ya el equipo redactor desea hacer. Lo último que nos quedaría sería ver cómo podemos introducir imágenes. Sabemos que aquellas imágenes que no tienen la etiqueta o la descripción de situación o fotografía salen siempre al final, eso no va a cambiar aquí, saldrían al final, pero aquellas que queramos introducir en una determinada posición dentro de nuestra maquetación, podemos hacerlo indicando si es fotografía o si es situación. Vamos a meter un plano de situación. Para ello vamos a documentos y vamos a juntar primero lo que sería un plano de situación. Esto ya lo conocemos de otras veces, con lo cual lo voy a dejar.
Bien, hemos introducido un elemento que sería un plano de situación y ahora vamos a introducirlo en nuestra maquetación. Para ello abrimos la maquetación y decidimos dónde ponerlo. Lo podemos poner en la primera, en la segunda página o en la que queramos. En este caso lo voy a poner en la segunda, le voy a meter un texto primero para indicar que es un texto estático, para indicar que es situación, en este caso de la unidad. Y ahora voy a introducir la imagen. Documentos, situamos la posición o el tamaño que queremos. Naturalmente la imagen se ajustará a su tamaño, no se modificará porque yo le dé más o menos espacio y ajustará su lado más largo o más corto al elemento. Y ahora en buscar, buscamos la imagen. En este caso siempre nos va a sacar la imagen o imágenes que tengamos asignadas a situación o fotografía dentro de nuestro documento, pues elegimos la de situación. Vemos como el elemento que hemos elegido, en este caso es una tabla, ha quedado asociado a esa posición. Muy bien. Voy a cambiar tabla. Guardaríamos y volveríamos. Con lo cual ahora ya cuando nosotros visualicemos la ficha podremos ver que el elemento ha quedado asociado. Bien, aquí vemos como el resultado, ya esa imagen que hemos introducido ha quedado dentro de nuestro diseño de página. Muy bien, vamos a pasar ahora a ver cómo podemos nosotros estos diseños convertirlos en elementos que puedan ser reutilizables en tres cosas. Primero, en el propio planeamiento que estoy desarrollando para que otras fichas de similares condiciones o con los mismos parámetros ya no haya que definir de nuevo la estructura, sino que nos valga con la propia maquetación que tenemos. Dos, que esas fichas nos valgan en parte, podremos utilizarlas, pero luego habrá que realizar alguna edición o cambio sobre el elemento. Y tres, naturalmente, que estas fichas nos sirvan para otros planeamientos que nos interese mantener el diseño, nos interese mantener la parametración, aunque luego también tengamos que hacer cambios de tamaños, de ajustes, etcétera. La idea es que con esta aplicación nosotros podamos reutilizar toda esa información. Para eso usamos lo que sería la biblioteca. Para eso yo un elemento que yo quiera tener en una biblioteca, lo que tengo que hacer es convertirla en plantilla. Para eso simplemente entro dentro de la que tengo ya creada y le digo añadir como plantilla. La vamos a llamar añadir como plantilla y la plantilla la vamos a llamar con un nombre. En este caso va a ser una plantilla prueba para poder luego eliminarla si no me interesara. Bien, acepto y la plantilla queda guardada. Muy bien, yo ya puedo volver a mi dibujo y yo puedo irme ahora a otras fichas de unidades de actuación, en este caso, con similitud de características, es decir, con parámetros iguales relleno, para ver cómo puedo yo asignárselo. En este caso he cogido otra ficha parecida de unidades de actuación y lo que voy a hacer es, en vez de entrar en maquetación, porque no tengo maquetación creada, directamente asignar plantilla. En este caso yo tengo una gran cantidad de plantillas creadas, pero puedo hacer la búsqueda directamente por filtrando a acepto. Y una vez que se acepta, él siempre nos va a pedir que definamos si tenemos alguna imagen de situación para poder modificar la imagen que ya teníamos, es decir, que coja la imagen de esta ficha personalizada. Para eso le damos a la imagen, seleccionamos, aceptamos y en este caso fotografía no tenemos, no lo avisa, pero no la elegimos. Muy bien, ya tendríamos la ficha seleccionada, con lo cual yo ya puedo aceptar y visualizar directamente la información con la misma estructura que la anterior. Es interesante que siempre que tengamos que verla, porque puede que algún tamaño de un texto, algún tamaño de parámetro no esté suficientemente dimensionado y que haya información que se pierde. Por eso hay que revisar siempre, una vez asignado, cómo queda esa ficha. Para eso vamos a visualizarla o podríamos ver directamente la maquetación, directamente señalando lo que sería la maquetación. Bien, vamos a visualizar a ver qué ocurriría. En este caso le damos a ver ficha y vemos que no aparece la ficha diseñada, sino que aparece la tradicional. Nos vamos a ver detalles y nos está diciendo que es que falta un parámetro que es el de edificabilidad bruta, el cual metimos solo la parte de observaciones, pero no introducimos lo que sería el dato de edificabilidad, que en este caso viene reflejado. Bueno, pues para poder actuar sobre esa ficha, lo que tenemos que hacer es abrir la maquetación, la cual vemos ha cogido parte de los datos,
otros no existen, por ejemplo, en este caso la observación de la edificabilidad no existe, y vamos a editarlo para introducir lo que faltaría. Siempre aconsejo una cosa: cuando nosotros editamos una plantilla existente, es decir, asignada a la biblioteca, los cambios que hacemos aquí se van a trasladar a todas las fichas que tengamos asociados. Si estamos muy seguros que el cambio no afecta al resto de fichas, podemos hacerlo, hacer el cambio y guardar. Si vemos que puede que esos cambios no sean aceptables por otras fichas, lo que hay que hacer es desvincular de la plantilla. Eso ya me permite modificar, suprimir o hacer lo que a mí me interese. En este caso voy a quitar la edificabilidad bruta y voy a introducir lo que sería el nuevo parámetro. En este caso, el de edificabilidad bruta con el dato o el parámetro que tenía. Bien, voy a revisar también el resto de la otra página y veo, por ejemplo, que aquí pues no se ha introducido los saltos, digamos, la maquetación no tiene, no se ha hecho previamente lo que sería introducir saltos de línea. Para eso voy a introducirlo de nuevo, otras determinaciones, y voy a introducir aquí lo que sería, voy a editar, esto se podría haber hecho también sobre los parámetros, voy a editar para que los saltos queden reflejados. Y de esa manera lo que sería la configuración o el diseño de es mucho mejor que el que había. Aceptamos, ya queda guardado. Voy a suprimir esto y voy a mover esta ficha. Y vemos, por ejemplo, también cómo se ha producido un cambio en la tabla. La imagen que había antes, pues se ha reducido, se ha cambiado porque hemos cambiado la información asociada. Importante, una vez ya terminado esto, tenemos dos opciones. Una, guardar la ficha, quedarla suelta, no pasar la biblioteca, con lo cual sería una ficha que solo sería utilizable para esta plantilla, o bien añadir esta como una nueva plantilla que podamos luego nosotros elegir en el caso que esta configuración se nos vuelva a dar. Voy a guardar, en este caso de una sola manera, voy a guardar y voy a volver. Muy bien. Ahora ya aceptaríamos y vamos a visualizarla. Bien, la hemos visualizado y vemos cómo la ficha mantiene un diseño, en este caso no es muy elaborado, pero vemos cómo hemos personalizado todo el diseño de la ficha. Si nosotros queremos eliminar plantillas, simplemente en asignar plantilla y seleccionando una, le damos a borrar y esa plantilla va a desaparecer, dejaría de estar. Importante tener en cuenta que si yo elimino plantilla, esos datos, todas aquellas fichas que estén asociadas a la plantilla habrán desaparecido. Con este sistema, como veis, podemos utilizar plantillas personalizadas, y en aquellas que no definamos nada seguirá utilizando las plantillas que por defecto tenía la HDPU.